Buenos días y bienvenidos a la cocina de la Metichara. Hoy tenemos un plato tradicional español muy típico que es una paella. Pero la vamos a hacer con un arroz muy especial. Es un arroz rojo, un arroz integral, un arroz chino. ¿Por qué es chino? Porque se suele cultivar en China, Tailandia, algunos países de Estados Unidos y también dentro de Europa, en Francia. ¿Cuál es la característica principal de este arroz rojo? Pues es un arroz integral que conserva su cáscara, conserva su salvado. Esto lo hace que tenga un color diferente a los arroces procesados, como por ejemplo el arroz blanco, ya que, veis, es rojizo, por eso se llama arroz rojo. Dentro de los arroces rojos pues también hay diferentes variedades, pues un arroz con el grano más largo o más corto o más ancho. Este en concreto es un arroz rojo de grano largo, grano alargado. Como os he comentado, es un arroz que se cultiva en China. Entonces allí en China, desde hace muchos siglos que lo utilizan, pues ellos lo utilizaban como propiedades, o sea, como una medicina. ¿Como una medicina para qué? Pues para curar problemas intestinales, problemas digestivos. ¿Para qué sirve este arroz rojo aparte de lo que es para cuidar el intestino, para cuidar la digestión? Pues es un arroz que al tener mucha fibra, tiene vitaminas y tiene minerales, cumple otras muchas funciones. Por ejemplo, la vitamina B6, ideal, antiestrés, contra el insomnio. Por ejemplo, dentro de los minerales contiene zinc. Vamos a ir abriéndolo y os voy contando todas las características de este arroz rojo. Contiene zinc, contiene magnesio, contiene hierro. Está envasado al vacío, como veis perfectamente. Y ahora pues lo hidrataremos metiéndolo en agua un ratito antes de cocinar. Como es por ejemplo el zinc, ¿sabéis para qué sirve el zinc en los alimentos? Que este mineral pues favorece mucho a la cicatrización de heridas. Bueno, también va a ayudar al colesterol, a equilibrar el colesterol. Bueno, es que tiene infinidad de propiedades. Entonces, como somos 4 personas, voy a echar 2 puñados por persona, que van a ser 8 puñados. Para las personas con diabetes, que sepáis que si coméis este tipo de arroz de 2 a 3 veces por semana, os va a ayudar muchísimo para controlar esa diabetes. Ahora voy a hidratar el arroz, voy a empezar a sofreír el resto de las cosas, que como veis lo que tengo aquí es una sal al azafrán, un maravilloso aceite de oliva virgen extra, coliflor, he rallado 3 tomates muy hermosos, 3 ajicos tiernos, aquí tengo variedad de diferentes tipos de setas, 5 alcachofas y un pimiento que ya lo tengo troceado pues ya para sofreír. Y con todo esto y una sorpresa que os guardo para el final, vamos a hacer una maravillosa paella. Aceite de oliva. Y los pimientos los vamos a sofreír con la piel hacia abajo. Pasados 5 minutos le damos la vuelta a los pimientos y los tendremos otros 5 minutos. Y los tengo a un fuego aproximadamente de unos 5 o 6. Ahora vamos a sofreír los ajos tiernos. Después de 2 minutos ya están doraditos los ajetes, los sacamos y los reservamos. Dejo muy poquito aceite ahora para sofreír las alcachofas. Después de un par de minutos sacamos las alcachofas y las vamos a reservar. Añadimos aceite que habíamos reservado y vamos a dorar y a sofreír la coliflor que está en trocitos.
Después de 5 minutos dorándose la coliflor, se la echamos a la olla que tiene agua. Agua, pues siempre ya sabéis que va a ser por una parte de arroz, 3 partes de agua. Le añadimos las alcachofas también para que se vayan cociendo y ablandando. Añadimos otro chorrito de aceite y vamos a sofreír las setas shiitake y níscalos. Hay un vídeo donde dice cómo limpiar los níscalos, si tenéis que verlo, que es muy interesante. Aquí tengo mis chup chup chusoyons, que lo podéis ver en una receta que es chup chup casero. Le voy a añadir una cucharada sopera, colmada, bien colmadita, generosa. Le añadimos cúrcuma, pasados 8 minutos saco las setas y las reservo. Añadimos el resto del aceite que teníamos reservado porque vamos a hacer el tomate frito casero con el tomate que hemos rallado previamente, que aquí está. El tomate lleva ya 6 minutos. Le voy a añadir una sal con azafrán. Le añado una cucharada sopera de azúcar para quitarle la acidez al tomate. Incorporamos las setas y níscalos a la olla. Han pasado 20 minutos que el tomate se está sofriendo y ahora lo vamos a incorporar también a la olla. He añadido un par de cazos del propio caldo para hacerlo más fácil. Le añadimos el arroz que ha estado hidratado. ¿Qué color tiene más chulo? Azafrán maravilloso. Añadimos los ajetes. Lo he probado y vamos a rectificar de sal. Esta paella va a estar unos 30 minutos. Otro tipo de arroces ya os he comentado antes que suelen estar unos 20 minutos, pero esta va a estar 30 o 35 debido al tipo de arroz rojo que estamos trabajando. Los arroces le gustan a todos los artistas, en especial de mis entrevistados. Charo López me dijo que le gustaba mucho, Isabel Jiménez, Fernando Méndez Leite, pero esta paella se la voy a dedicar con todo mi cariño a Fernando Tejero y Álvaro Cervantes. ¿Por qué? Porque los dos al unísono me dijeron arroz, paella, cuando dije qué tipo de comida queréis que os dedique. Así que, Fernando, Álvaro,
Un beso enorme, va por vosotros y tenéis que hacer este arroz que os va a salir exquisito. Y este es el toque especial que os comentaba, que es un mar y montaña